saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día miércoles 29 de mayo, dando las gracias al Señor, como siempre, por el privilegio que tenemos de llegar hasta sus hogares con los estudios de la lección de la escuela sabática. Donde ustedes estén, en cualquier país del mundo, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Gracias por ser parte de esta familia de la Iglesia del Aire. Denos un like, como siempre se lo pedimos. Escriba un comentario si le gusta esta lección. Si está aprendiendo, escriba algo por ahí y comparta con sus amigos, compañeros de trabajo o familiares. Compártales y al mismo tiempo dígales, suscríbete, dale clic a la campanita para que ya quede suscrito y te llegue al teléfono la notificación cuando ya hay un nuevo programa grabado o en vivo. Así, hermanos y hermanas, nos unimos todos para propagar este mensaje a más personas. Como siempre digo, no porque estemos buscando que YouTube nos pague, porque no monetizamos nada de lo que hacemos. Este es un ministerio que proclama el mensaje sin estar buscando que por eso saquemos un rédito. Es más, el pago de los canales de televisión y radio, que equivale a $54,000 al mes, porque son 4 canales y una radio que están predicando 24/7. Nosotros preferimos que lleguen a este ministerio a través de ofrendas, donaciones y diezmos que le decimos al mundo que este ministerio necesita para poder hacer la obra. Bien pudiéramos aprovechar estos medios para vender espacios, para vender anuncios comerciales, cosa que hasta me lo han pedido. Personas que me llaman y me dicen, oye, tú no vendes un espacio de 30 minutos, tú no vendes una hora, tú no pudieras dejar que para esta temporada de deportes podamos narrar partidos de soccer o de lo que sea en el espacio de tal hora a tal hora. Me lo han dicho y yo he tenido que decir no. Yo pudiera, hermanos y hermanas, hacer estos canales que fueran autofinanciables, vendiendo espacios. Pero ¿sería entonces un canal de verdad presente? No, sería un canal donde hay una mezcla aquí de cosas mundanas y en medio lo cristiano. Pero no, hermano, Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para sostener medios de comunicación que puedan ser exclusivamente santos, dedicados a la proclamación del mensaje. Y por eso es que siempre le decimos al mundo, apoyen esta obra, coloquen aquí el diezmo, la ofrenda, la donación especial, para que esto sea siempre limpio, puro, dedicado solamente a alabar al Señor con esos signos hermosos y a presentar el mensaje de los 3 ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud. Así que hermano, hermana, en la pantalla están las maneras de cómo usted puede hoy unirse a nosotros colocando una ofrenda especial, un diezmo o una donación. Llámenos al 214-881-4029 si lo quiere dar en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o utilice ese número para enviarlo por la aplicación CELE. Regístrelo como Iglesia Advenimiento en sus contactos telefónicos o mande por correo al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento, cheque o money order. Recuerde que también puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado los3angelesirving@gmail.com y dar por ahí también. Y no digamos desde el extranjero. Usted puede unirse también con nosotros utilizando esa plataforma de PayPal, la agencia de envío Western Union, RIA, MoneyGram, transfiriendo de banco a banco. Solo llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle detalles. Hermanos, gracias a los que atendiendo el llamado hoy se unan a nosotros. Quiero invitar a los televidentes del canal 52.7 que nos sintonizan en el área de Fort Worth y sus alrededores para que vengan con nosotros este sábado a adorar el nombre de nuestro Dios. Su servidor estará predicando en la Iglesia Advenimiento, ubicada en el 2601 Village Creek Road, Fort Worth, Texas 76105. Rentamos en el templo New Creation Christian Center. Allí desde las 9:30 de la mañana ha de dar inicio el estudio de la lección de la escuela sabática, para que su servidor, a eso de las 11,
trace el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que los que viven en el área de Weatherford, los que viven en los alrededores de Fort Worth y que miran el canal 52.7 Advenimiento TV o escuchan Radio Advenimiento, les invitamos para que nos congreguemos este sábado y exaltemos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les esperamos. Bien, llegó el momento de presentar a mi compañero que ha de ayudarme a compartirles la lección, a mi amigo y hermano Gaudencio Manríquez. Bienvenido, mi hermano. Gracias, pastor. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Y aquí estamos, pues, para compartir una lección más con ustedes y, pues, así esperando que sea de bendición para todos. Amén. Mi hermano Gaudencio, como ya muchos saben, es el primer anciano de la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de Houston y apreciamos mucho el trabajo que hace nuestro hermano al frente de la iglesia. Por supuesto, le acompañan todo un grupo de directores de ministerios y otros dos ancianos como son Gabriel Sánchez y Francisco Romero, a quienes también aprecio todo lo que hacen para el Señor. Hermano Gaudencio, ¿qué le parece si hace la oración antes de comenzar? Claro que sí, pastor. Bueno, pues vamos a rodearnos nosotros y si usted puede, pues acompáñanos. Padre nuestro, gracias, Señor, le damos por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque a cada día podemos aprender, Señor, de cómo vivir nuestra vida cristiana. Agradecemos, Padre, por la libertad, Señor, que tenemos de estudiar su palabra y también por compartir, Señor, esta palabra suya a través de las pantallas. Rogamos que a los que hoy nos sintonizan, nos ven, Padre, que usted derrame su bendición también en cada uno de ellos y en sus hogares. Que su Santo Espíritu, Padre, nos dé sabiduría al estudiar este día de esta lección. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habiendo visto ayer lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo en los seres humanos cuando estos predican el Evangelio, y habiendo visto el poder que tiene el Evangelio por la obra del Espíritu Santo, yo creo que con gusto deberíamos dedicar tiempo ahora para estudiar el tema que el autor ha colocado en este folleto, al decir el bautismo que todos necesitan. ¿Cuál es? Pues ese, el del Espíritu Santo. Explica, hermano Gaudencio, el bautismo completo necesario para la salvación. Bueno, pastor, el texto bíblico que tenemos hoy en esta lección, el primer texto bíblico, habla acerca de, pues sí, precisamente de eso. Que es necesario tener ese bautismo para poder ser salvos. De otra manera, pues creo que avanzamos sin esperanza. Capítulo 1 del libro de Marcos, el versículos 7 y 8 nos dice de esta manera. Marcos, hermanos, 1, versículos 7 y 8 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y bueno, pastor, ahí tenemos también nosotros otro texto en San Juan 3 y versículos 3 y 5, el cual le vamos a dar lectura y dice de esta manera. San Juan 3, versículos 3 y 5, dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 vuelve a decir, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y bueno, pastor, pues aquí el escritor, pues Jesús hablando, puede ser que nosotros hayamos sido bautizados, como dice, a lo mejor solamente de agua, ¿no? Como el bautismo de Juan, mas sin embargo,
es necesario, era necesario, pues ser bautizados con el poder de su Santo Espíritu. Sí, permítame leerles, hermanos, el comentario del don de profecía de Testimonios para los Ministros, página 167, al decir que la atmósfera de la iglesia es tan frígida. El calor de su primer amor está congelado. Y a menos que sean bañados por el bautismo del Espíritu Santo, su candelero será quitado de su lugar, si no se arrepienten y hacen las primeras obras. Qué poderosa cita para darnos a entender la causa, la razón de tanta frialdad, de tanta tibieza espiritual en la vida de los miembros de la iglesia. Cómo por la ausencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es que hay una atmósfera tan frígida, una atmósfera tan fría, tan congelante. Oh, mis hermanos, necesitamos calor. Necesitamos el calor del Espíritu. Necesitamos, hermanos, el fuego del Espíritu para que el primer amor que se ha congelado, hermanos, se reavive y vuelva otra vez a hacer las primeras obras. A mí me preocupa, hermanos, cómo estamos cayendo en una etapa de congelamiento espiritual en estos tiempos. No tienen idea ustedes cómo su servidor se conmueve y al mismo tiempo se siente impotente de no poder hacer casi nada para ayudar a estos jóvenes que, siendo de la verdad presente, ahora andan en los mismos caminos que andan los mundanos. Me da tanta lástima que hablo con ellos, que les doy amor, que les hago sentir lo especial que son para nosotros, pero aún así ellos eligen el mundo y solo están prácticamente como esperando alguna excusa para completamente irse, y otros que ya se fueron. Pero cuando veo por qué ocurre, y es por la frialdad, es por la ausencia del Espíritu Santo en sus vidas, es que entonces puedo entender que ya no se puede hacer nada humanamente hablando cuando eso toma lugar, que el Espíritu se ha retirado. Hermanos y hermanas, sería bueno que usted hablara con sus hijos. Si todavía están dentro de una iglesia de verdad presente, que usted les diga: hijo, hija, necesitamos el baño del Espíritu Santo, necesitamos la unción, necesitamos ese bautismo para que esta frialdad en la que hemos caído ya no exista y nos reavivemos. Oh, hermano, se puede imaginar. Nuevamente miraremos a los jóvenes allá adelante predicando. Nuevamente miraremos a los jóvenes saliendo a compartir el evangelio. Y no los miraremos allá atrás, allá donde ya están por salir y donde están tal vez mejor con el teléfono en otra cosa, sin ponerle atención al mensaje. Es triste, hermanos, es triste, pero esa es la atmósfera que hay hoy en día en muchísimas iglesias, y esto es, como dice acá, por la ausencia del Espíritu Santo. Dios nos libre, hermanos, de perdernos en aquel día, de ser vomitados, porque claramente dice el Señor: los vomitaré de mi boca por la tibieza en la que han caído. ¿Por qué? Porque no están dejando que el Espíritu Santo les bautice. Hermanos, el bautismo completo no solo es de agua. De agua la gran mayoría hemos sido bautizados, pero el completo incluye también que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Y porque muchos cristianos, hermano Audencio, les resulta difícil cumplir entonces los votos que se hacen cuando uno se bautiza en agua. Bueno, dice el libro de Hebreos, pastor, que allí en el capítulo 5, versículos 11 y 12,
¿Acaso, dice, de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír? Y el 12 dice así, porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, pastor, imagínese, dice ahí que somos tardos para oír. Y ya una vez se nos enseña, pero la enseñanza sin práctica, pues a nada nos sirve, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a empezar. Dice, deberíamos ser maestros y maestros de santidad también. Pero como somos tardos para oír, para obedecer, pues hay necesidad de que nos vuelvan a dar ya otra vez la lechita y no el alimento sólido. Entonces, pues tenemos un problema grave en el cristianismo, que pues la palabra no es solamente oír, sino que pues aplicarla a nuestra vida, que haya cambio de nuestra vida, que se vean esos frutos del Espíritu Santo, que haya un renacer, o sea, un cambio de vida. Por eso dice la siguiente cita, si la lee por favor, Hebreos 6, 1 y 2, lo que debemos de hacer ahora. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea que hay que dejar ya esos rudimentos, dice, hay que ir adelante hacia la perfección, pero creo que, pastor, hoy en el cristianismo nos pasa lo que a este personaje le pasaba, ¿no? A Nicodemo, a quien Jesús le dirigió estas palabras. Dice que él era, pues, era un fariseo muy estricto y pues se enorgullecía de sus buenas obras, también dice, le decía a todas las gentes, porque pues hasta eso era benévolo, ¿no? Y generoso. Y él creía también que por virtud de su nacimiento en Israel, pues él tenía derecho a tener un lugar en el reino de los cielos, pero pues su corazón pareciera que no había cambiado. Hermanos y hermanas, a mí, cuando yo veo ese bisturí que nos pasa el Señor todos los días con la palabra, yo veo de que sí duele, hermanos, duele, pero es con el propósito de que cure. El otro día fui a un lugar por ahí para que me hicieran algo que me dolió, hermanos. Me dolió y hasta dije, ¡ay! Pero cuando me lo sacaron, oh, hermanos, qué rico sentí. Así es la palabra, duele. Pero ¿cuál es el propósito del dolor que causa la palabra? De que sane. Y aquí está diciendo, los votos que se hacen cuando uno se bautiza en agua no se cumplen y son difíciles de cumplir, porque una vez entramos en el camino de Dios, nos volvemos tardos para oír y rechazamos aquello que viene fuerte y nos queremos mantener solamente en la lechita. Estamos viviendo una época donde el cristiano la palabra fuerte la rechaza y quiere leche. Las iglesias de verdad presente se caracterizan por dar mensajes sólidos, mensajes de advertencia, mensajes de reavivamiento y reforma, mensajes de arrepentimiento, mensajes que vayan encaminados a una conversión y a un cambio de vida. Así son las iglesias de verdad presentes. Pero los hermanos a veces, algunos, no quieren oír ese mensaje. Quieren oír mensajes de amor, mensajes que apapachen,
mensajes, como dice aquí el apóstol, que son de aquellos rudimentos, de aquello con lo que comenzamos. No, hermanos. Por eso dice, es que no cumplimos los votos que hacemos cuando nos bautizamos. Porque cuando ya vienen los mensajes donde dice el Señor, mira, así y así es lo que debe hacer un cristiano, así y así debe actuar. Cuando ya vienen esos mensajes, no los queremos oír porque eso va contra lo que estamos haciendo, contra lo que nos gusta hacer. Y Pablo dice, miren, ya es tiempo que sean maestros, dice Pablo, ya es tiempo. Dejen de andar como niños ahora deseando todavía esa lechita. Ya es tiempo que coman sólido. Dejen los rudimentos, dice, y avancen en la perfección. Es decir, progresen. Dejen ese fundamento de arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. Avancen a algo más sólido, porque eso ya lo entendieron. Eso fue como el ABC que se les dio cuando se bautizaron en agua. Pero no se queden en el ABC. Gradúense de high school, bachillerato, universidad. Es decir, progresen. Si aún en los conocimientos aquí de la tierra, miren, el niño comienza con kinder y no se queda en kinder. ¿Cuál es la idea? Que pase a primer grado. Y que luego al segundo, el tercero, el cuarto, y algunos dicen, yo no me quiero quedar aquí con estos grados que saqué, quiero ir más allá. Bueno, pues si así es para las cosas de esta tierra, hermanos, para las cosas de este mundo, ¿por qué con la Biblia te querés quedar con el ABC, hermanito, hermanita? ¿Por qué te querés quedar ahí con los mensajitos de amor? Cuando el Señor te está diciendo, mira, esos rudimentos que ya lo sabes, pasa más adelante, perfecciónate en esto del cristianismo, para que cumplas los votos. Y esto solo puede ser posible, hermanos, cuando el Espíritu Santo dejamos que nos vaya perfeccionando. El don de profecía, hermanos Audencio, ¿qué nos dice al respecto? Bueno, dice pastor, muchos no son, dice, en manera alguna fieles a sus votos bautismales. Su celo se ha enfriado por el formalismo, los deseos mundanales, el orgullo y el egoísmo. Y pues si hacemos pausa ahí, pastor, creo que el corazón se ha mundanalizado de nuevo. O sea, creo yo que ha vuelto de nuevo a lo que era antes. El deseo mundano se ha posesionado, yo creo que de nuevo del corazón. Y es precisamente lo que dice la lección de esta mañana. Tenemos que, pues, nacer de nuevo. El Espíritu puede renovar, ¿verdad? Puedes volver a sacar toda esa basura que le hemos metido a nuestra vida de nuevo y puede renovar nuestra vida espiritual. Así es que el corazón, porque ya ve que Mateo dice que del corazón pues salen todo, ¿verdad? Los malos pensamientos, los adulterios, y bueno, trae una lista ahí grande que dice que porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Quiere decir que hemos estado abrigando de nuevo todo eso en nuestro corazón. Y es por eso que hoy se nos ha enfriado ese amor, estamos para morir. Pero bueno, aquí el Señor quiere reformar nuestro corazón, nuestro celo, el celo que teníamos de recién bautizados, pues era un celo muy, muy hermoso porque nos esforzábamos, pastor, por vivir lo que el Señor nos dio en nuestro primer amor. ¿Quién no disfrutó de esos primeros días o años del primer amor? Entonces, creo que hoy es necesario volver a tener esa vida espiritual que teníamos cuando nosotros tuvimos al recién ser bautizados y pues solamente el que lo anhele lo puede tener, pastor. Si no se anhela, pues no se puede tener. Dice acá más abajo, cuán grandemente necesitan los obreros un bautismo del Espíritu Santo para llegar a ser verdaderos misioneros de Dios. Es nuestra obra hoy en día rendir nuestras almas a Cristo para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, preparados para el bautismo del Espíritu Santo.
Llama la atención en estas citas que mi hermano ha leído, que esto debe comenzar, hermanos, por los ministros. Yo no debo esperar que solo el pueblo refleje esta investidura del Espíritu Santo en sus vidas. Esto tiene que comenzar conmigo, hermanos. Mire, dice, cuán grandemente necesitan los obreros. Y cuando Elena White hablaba de los obreros, se refería a los empleados de la obra, a los ministros. Cuán grandemente necesitan los obreros un bautismo del Espíritu Santo para llegar a ser verdaderos misioneros para Dios. Los pastores, hermanos, somos los primeros que debemos estar anhelando esta investidura del Espíritu Santo. Y porque la necesitamos y porque estamos anhelando esto y rogando por esto, debemos también inducir al pueblo a que haga lo mismo. Porque cuando esto ocurre, hermanos, es que estaremos preparados. Estaremos preparados. Así que este es el bautismo que todos necesitamos, todos, desde el pastor hasta el último que pueda haber en la iglesia. Todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y esto solo puede ocurrir si rendimos nuestras almas a Cristo hoy. Hoy hay que rendirnos al Señor. ¿Y quién es el único, hermano Gaudencio, que puede purificar nuestra conciencia para hacer de nuestros votos bautismales una verdadera respuesta de buena conciencia hacia Dios? Bueno, primera de Pedro, pastor, el capítulo 3 y el versículo 21, encontramos pues la respuesta ahí, ¿no? Dice que primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Comparemos esas citas ahora con Hebreos 9:14, Romanos 8:9 y 10 para ver entonces quién es el único que puede purificar nuestra conciencia para hacer de nuestros votos bautismales una verdadera respuesta de buena conciencia hacia Dios. Bueno, aquí tenemos Hebreos 9:14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y Romanos, escuche esto para que sinteticemos, después me da usted su comentario. Romanos 8:9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿quién es el único? Bueno, solamente Jesús, hermanos. La sangre de Jesús dice que nos limpia de todo pecado. O sea, nos deja nuevos. Y es necesario, pues, ser limpiados, pastor. De otra manera vamos a vivir siempre en la carne. Dice que la carne no se sujeta a la ley, ¿no? Pero, pues, en el Espíritu sí. En otras palabras, hermanos, Cristo, obrando a través del Espíritu Santo, es el único que puede purificar nuestra conciencia para hacer de nuestros votos bautismales una verdadera respuesta de buena conciencia hacia Dios. El bautismo de agua es un símbolo de una limpieza espiritual que el Señor obra a través del Espíritu Santo en nuestra vida. El bautismo en agua en sí, dice Pedro, ese no es para quitar, dice, las inmundicias de la carne, del cuerpo, no. Ese solamente es un símbolo de una limpieza interior. Que ese sí, esa limpieza sí quita las inmundicias, pero que es obrada, dice, por la resurrección de Cristo y a través del Espíritu Santo. He ahí la importancia, hermanos, de que Cristo esté en nosotros, de que el Espíritu Santo more en nosotros. Mire cómo es mencionada aquí la deidad, cómo el Espíritu dice morando en nosotros, cómo este Espíritu, hermanos,
puede hacer esta obra? Cristo en nosotros y el Espíritu Santo, que también es llamado Espíritu de Cristo, porque mire, cuando el Espíritu habla que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Cristo, no es para anular a la persona del Espíritu Santo, sino para mostrar la unidad que hay entre ellos, que el Espíritu es de Cristo, que el Espíritu es de Dios, porque Dios, el Espíritu y Cristo son tres personas que trabajan unidas en la redención del hombre. Y cuando el Espíritu ahora dejamos que venga a nosotros y hace la obra, es Cristo mismo y el Padre mismo, a través del Espíritu Santo, haciendo esta obra, hermanos, de transformación, de conversión, de limpieza, de prácticamente de transformación. Ojalá que dejemos al Espíritu Santo que venga a nuestra vida hoy y de esa manera podamos estar preparados. Hay dos citas acá. Voy a dejar que el hermano Gaudensio se lea la primera de Signs of the Times, 25 de julio de 1892, y su servidor la última de Mensajes Selectos, tomo 3, página 155. Muy bien, pues dice, lo que necesitamos es una conciencia vivificada por el Espíritu de Dios, porque para muchos la conciencia ha sido aturdida por la indulgencia en el pecado y la incredulidad. Debemos conocer lo que es la religión y comprender que debemos tener una conexión viva con el Dios del cielo. Y la siguiente cita dice, ¿quién sino el Espíritu Santo presenta delante de la mente la norma moral de justicia y convence de pecado y produce el dolor piadoso que obra arrepentimiento, un arrepentimiento del cual no necesitamos arrepentirnos e inspira el ejercicio de la fe en aquel que es el único que puede salvar de todo pecado? ¿Qué pregunta más larga? ¿Qué pregunta más larga? Pero para decir, sí, solamente Él, solo el Espíritu Santo, solamente Él, hermanos, puede producir el arrepentimiento, un arrepentimiento del cual no necesitamos arrepentirnos. Miren, en la vida cometemos muchas cosas de las cuales nosotros nos arrepentimos de haberlas hecho, pero de decidir entregarnos a Cristo para que Él nos ayude y arrepentirnos de nuestros pecados, de eso, hermanos, nosotros no necesitamos arrepentirnos. Es decir, de haber venido al Señor. Oh, hermano Gaudencio, ¿usted se arrepiente de haber venido a Cristo? No, jamás. Creo que es la mejor decisión que haya hecho en mi vida. Que nunca me voy a arrepentir. Él vino a Cristo, hermanos. Él vino a Cristo para que obrara en él ese arrepentimiento de sus pecados. Pero de que él haya venido a Cristo, de eso él no se arrepiente, porque solamente así ha podido entender lo que es el verdadero arrepentimiento del pecado que el Señor ha implantado en él. Eso, hermanos, es lo que necesitamos. Miren, ¿quién aquí no ha pecado? ¿Quién aquí con la mirada, con lo que oye, con lo que habla, con lo que piensa? ¿Quién aquí no ha pecado? ¿Quién aquí con lo que hace no ha pecado? Entonces díganme, si no necesitan ustedes sentir dolor por eso, porque el arrepentimiento eso es, dolor por haber hecho esas cosas. ¿Quién es el único que puede hacer sentir dolor por eso? El Espíritu Santo. Vengamos, hermanos, al Señor este día y digámosle, por favor, haz que el Espíritu Santo venga a mi vida para que produzca en mí ese arrepentimiento de las maldades que he cometido. Hermanos y hermanas, esto es lo que necesitamos, una conciencia vivificada. Y cuando habla de una conciencia vivificada, estamos hablando de todo lo que involucra nuestro ser, nuestra alma. Esto necesita ser vivificado por el Espíritu de Dios, porque está aturdido por la indulgencia en el pecado, en la incredulidad. Hermanos y hermanas, necesitamos volver a conectarnos con Dios, y esto solo puede ser obrado si el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Así que yo creo que vale la pena orar en este momento y a pedirle al Señor que nos bautice con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Amante Padre, ahora sí llegamos a lo que fue el título
de la semana, el bautismo que todos necesitamos, es decir, el del Espíritu Santo. Porque el del agua, muchos ya lo experimentamos, pero no nos ha sido posible hasta ahora cumplir nuestros votos, nuestras promesas, nuestros anhelos. Aquello que cuando nos bautizamos deseábamos hacer, no lo hemos cumplido. ¿Por qué? Porque no ha sido completo el bautismo. No hemos dejado que el Espíritu Santo nos bautice. De manera que en esta hora anhelamos y deseamos, suplicamos que nos mandes, por favor, al Espíritu Santo para que nos bautice. Necesitamos ese bautismo, Señor, para poder arrepentirnos plenamente de nuestros pecados, para poder abandonar nuestra vida de pecado. Necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo nos bautice para que nuestros ojos sean ungidos con el colirio que Él tiene y podamos ver el pecado como verdaderamente es. Y entonces, Señor, abandonarlo. Ayúdanos, por favor. Rogamos para que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y así nos use. Bautizados en el Espíritu, podamos vivir de ahora en adelante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.